Huáscar Pacheco Ortega, que viene de la Fundación Unir Bolivia. El tema, la casa despojada, conflictividad ambiental en Bolivia. La duración de esta exposición será aproximadamente entre 30 y 40 minutos. Posteriormente, las personas pueden hacer uso del tiempo para hacer preguntas y les puedan responder sus dudas. Entonces, le damos la bienvenida y nuevamente buenas tardes y que disfruten esta segunda exposición del día. Gracias. Buen día, muchas gracias por darse el tiempo de venir. Bueno, me presento, soy Huáscar Pacheco, vengo de la Fundación Unir Bolivia. Yo estoy a cargo del área de análisis y monitoreo de conflictos sociales. Si algunos no han escuchado de la Fundación, pues bueno, somos una organización que hace más o menos 15 años, ya son 16, hacemos un monitoreo de la conflictividad en el país en diferentes temáticas. En este caso, estoy aquí para presentar nuestra última investigación que por mandato de la cooperación sueca en Bolivia hemos realizado y es justamente el monitoreo, el seguimiento y el análisis de la conflictividad ambiental en el país los últimos 8 años, ¿no? El título es un poco poético porque queríamos mostrar justamente cómo a partir de los conflictos sociales que se están generando y las presiones ambientales que vive el país se está despojando un poco a nuestra casa común de sus características, ¿no? Entonces, el título de la investigación es La casa despojada, conflictividad ambiental en Bolivia, y como les decía, es un estudio que ha tenido más o menos 8 años de corte temporal de análisis. Bueno, ¿cuál ha sido la metodología de la investigación? Como todos sabemos, el país actualmente, y lo estamos viendo ahora justamente con lo que está pasando en Roboré y demás, con los incendios forestales, el país tiene varias presiones ambientales, ¿no? Varias presiones ambientales que están afectando no solamente nuestro ecosistema, nuestra casa común, sino también están afectando la vida de las personas. Entonces, nosotros desde la Fundación, metodológicamente, lo primero que hemos hecho ha sido partir de nuestra base de datos. Nosotros, como les decía, y creo que es inevitable hablar de nuestro trabajo, monitoreamos la conflictividad hace 16 años y tenemos una base de datos con más de 11,000 registros de conflictos sociales en esta temporalidad. Y una de las categorías justamente de observación es la conflictividad relacionada a temas ambientales. Entonces, nosotros hemos partido obviamente de filtrar, si quieren, los conflictos relacionados a estas temáticas ambientales en los últimos 8 años. Después, sabiendo que íbamos a trabajar en esta temática, durante el año 2022 y 2023, hemos minado, que es una palabra relativamente novedosa, no para nosotros, sino en el mundo, creo que se está usando mucho, hemos minado información de más de 20 medios de prensa del país y hemos creado una base de datos de más de 2 millones de noticias más o menos, ¿ya? Y a partir de eso hemos filtrado, que eso también se ve en la investigación, ciertas palabras clave para hacer algunas asociaciones entre la cobertura de prensa, si quieren, sobre temas ambientales y los conflictos. Después, obviamente, y esta es la parte que nos ha costado mucho más, hemos hecho una revisión bibliográfica, documental y bueno, como les decía, periodística, porque si bien nosotros trabajamos en temas sociales hace varios años atrás, no es necesariamente nuestra expertise el trabajar en el tema ambiental. Entonces hemos tardado más o menos 6 meses en embebernos en esta temática a partir obviamente de lo que muchas organizaciones de sociedad civil hacen muy bien, ¿no? Aquí en Santa Cruz tenemos la Fundación Boliviana para la Conservación del Bosque Chiquitano, la Fundación Tierra, CIVCA y demás, que son instituciones que están leyendo muy bien el panorama ambiental. Entonces nosotros durante varios meses hemos tratado de entender este panorama, sistematizar no solamente este conocimiento, sino también digamos, la cantidad de información que sale diariamente. Justamente ayer ha salido el puesto de deforestación que tenemos en el último año. Entonces, hay mucho que ver sobre temas ambientales y nosotros hemos trabajado en este tema. Y finalmente lo que hemos hecho, y creo que es como lo que da un poco de rostro a la investigación, es que el año pasado, entre septiembre y octubre, hemos estado 2 meses viajando por 8 departamentos, perdón, hemos llegado
bueno, a Cochabamba medio parcialmente, pero 7 departamentos principalmente, haciendo entrevistas no solamente a actores expertos, digamos, de instituciones, ONGs principalmente y demás, sino sobre todo a personas que de alguna manera han sido afectadas por esta conflictividad ambiental o por alguna de las presiones ambientales que se están viviendo en el país y que están generando obviamente afectación en la vida de las personas. Entonces, esto creo que de toda la parte anterior, de entender el conflicto, de entender el contexto y demás, es lo que más fuerza, creo yo, le da a la investigación. Bueno, y en ese marco hemos entrevistado a 72 personas de diferentes, como les decía, de diferentes departamentos, diferentes ámbitos, y lamentablemente aquí hay que decirlo siempre, si bien hemos mandado más de 10 cartas a diferentes entidades del Estado para tener un poco su posición, ninguna, bueno, 2 nos han respondido de que no era su competencia, lo que es paradójico porque una de ellas era el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Entonces, bueno, hemos tratado de tener esa versión desde el nivel público y lamentablemente no hemos tenido respuesta. Sí, en algunos municipios, digamos, hemos podido hablar con secretarios de Medio Ambiente, pero ha sido algo muy puntual y que lamentablemente no nos ha permitido tener una posición desde el Estado a esta problemática, ¿no? Ahora, antes de entrar a los datos, siempre que hablo de estos temas, en general de la conflictividad, como bien les decía, nosotros trabajamos en el monitoreo de conflictos en diferentes temáticas. Creo que es importante dar una primera definición operativa de qué nosotros desde la Fundación UNIR estamos entendiendo por conflicto social. A veces la palabra conflicto puede ser muy amplia, ¿no? Que va desde un tema de doméstico, si quieren, hasta una pugna entre estados. Nosotros con los años para determinar muy bien nuestro objeto de observación, hemos construido lo que nosotros le llamamos la definición operativa de conflicto social. ¿Ya? Y para nosotros es algo muy sencillo que nos ha permitido observar de mejor manera este fenómeno. Para nosotros un conflicto social es aquella situación, si quieren, que puede ser de alguna manera contenciosa, en la que existe un actor demandante, es decir, quien tiene algo que necesita ser atendido, un demandado, o sea, un actor demandado que es el interpelado, que muchas veces puede ser el Estado en sus diferentes niveles o actores privados. Una demanda, obviamente, porque tiene que haber algo que movilice, digamos, al actor. Pero lo que nosotros le ponemos, digamos, el énfasis para cerrar este círculo de observación es que haya una medida de hecho, es decir, una medida de presión, o por lo menos la intención enunciativa de los actores de llevar adelante una medida de presión, ¿no? No sé si todos somos bolivianos, pero aquí en Bolivia es muy común escuchar que un actor se declara en estado de emergencia permanente, de inmovilización, o anuncia que va a llevar adelante medidas de presión. Entonces, para nosotros, desde ese momento que ese actor manifieste esta predisposición, ya es un conflicto social y por lo tanto ya es sujeto a observación, si quieren. Entonces, con esa metodología es que nosotros hacemos la observación y, como les decía, hacemos una observación de la conflictividad social en sus diferentes matices. Por eso les parto mostrando un poco para esta curva de cómo la conflictividad ambiental se ubica en este gran contexto de conflictos que tenemos en el país. Últimamente, un poco por la degradación de la situación económica, política que estamos viviendo, se está escuchando mucho que estamos en situaciones de conflicto muy constante, cada vez más compleja y demás. Nosotros desde la Fundación observamos los conflictos hace más de una década y en promedio en Bolivia se registran 100 conflictos por mes, ¿no? En los últimos 10 años más o menos ese ha sido el promedio, si quiere. Entonces, sumando en promedio esos conflictos por mes, en los últimos 8 años tenemos 6.790 conflictos sociales, de los cuales solo el 7% está relacionado a temas ambientales, ¿ya? Ahora, esto no quiere decir que no sea una problemática importante, sino que, como lo vamos a ver más adelante, es una problemática que no está todavía generando todas las demandas ya en este plano del conflicto social que acompañen todas esas presiones que existen actualmente, ¿no? Entonces, solamente tenemos registrados 384 conflictos ambientales en estos últimos 8 años, el 6% del total, pero lo que sí es interesante es que a partir de finales de 2020, cuando se da, digamos, acaba esta
pues, obviamente es la época de la pandemia, que en el monitoreo de conflictividad es como una disfunción, si quieren, porque obviamente por las restricciones, las demandas de la sociedad se relegan un poco y no se sale a la calle a demandar, porque obviamente había restricciones de movilidad y demás. Pero una vez se pasa ese periodo, digamos, de cierre duro, a partir de 2020 se da una tendencia positiva de la conflictividad ambiental. Es decir, que si bien no son cuantitativamente muchos los conflictos en este tema, sí es una temática que está en incremento, ¿no? Y tiene un incremento constante en los últimos 3, 4 años, ¿no? Y eso nos dice un poco hacia dónde va el panorama. Entonces, la reflexión con esto y que nosotros queremos mostrar en la investigación es que si bien no es una temática que todavía cuantitativamente puede ser muy representativa, es una temática que a diferencia de otros tipos de conflictividad es esencial porque normalmente habla de la subsistencia de las personas. Los conflictos ambientales en general están relacionados a la reproducción social de las personas, ¿no? Porque es la defensa de sus derechos, la defensa de sus modos de vida y demás. Entonces, por lo tanto, son conflictos que tienen que tener un sitial muy particular en la conflictividad, pero que se contrasta un poco con este dato. Nosotros en la investigación desarrollamos y ahí explicamos un poco cuáles son las condiciones básicas para la movilización en conflictos sociales, pero específicamente en conflictos ambientales. Y de alguna manera, al ver, ahorita los voy a mencionar, estos cinco puntos, se explica un poco por qué todavía este tipo de demanda no se está volviendo más recurrente, ¿no? La primera condición, y creo que es una condición sine qua non, digamos, para este y para otros tipos de conflicto, pero específicamente para el conflicto ambiental, es el tema de la información, ¿no? Si bien existe mucha información sobre el tema ambiental, obviamente los afectados tienen de primera mano el entendimiento de la afectación y la afectación en sus modos de vida. De alguna manera, en algunas circunstancias, por diferentes condiciones, no existe a cabalidad o en la profundidad necesaria realmente las implicaciones de las afectaciones ambientales, ¿no? Entonces, eso hace que muchas veces los actores, digamos, que están siendo afectados no cuenten con la información necesaria para dimensionar esa afectación y por lo tanto no es que desestimen, pero no tomen las acciones en un tiempo tan corto como debería ser, ¿no? Porque cuando se está quemando tu casa común, la movilización idealmente debería ser mucho más rápido. Entonces, esa es una condición que nosotros hemos identificado en los diferentes actores afectados por este tema. El otro tema que creo que es muy importante es el tema de la organización. Muchos de los actores que son afectados por este tipo de conflicto, si bien tienen cierta organización, muchas veces puede ser más coyuntural que institucional, es decir, no necesariamente responden a ciertas estructuras institucionales como, no sé, en el caso de las tierras altas, un sindicato o en el caso de las tierras bajas una organización indígena, sino que más bien son pobladores que de manera coyuntural se movilizan en una demanda, pero la falta, digamos, de esta organización un poco más formal, si quieren, hace que muchas veces no tengan las capacidades necesarias para pasar de la demanda a la acción, ¿no? Para pasar no solamente de la demanda por vías institucionales, que lo vamos a ver más adelante, a la calle, a la denuncia, a la lucha, si quiere, ¿no? Y eso hace que sus posibilidades de ser atendidos de manera adecuada disminuyan. Entonces, sí hay algunos casos en los que justamente se da el caso contrario, que organizaciones de nivel más bien local, para manifestarse y para lograr más fuerza, si quieren, en la calle, apelan a organizaciones nacionales, ¿no? Por ejemplo, es el caso de, no sé, indígenas de la Chiquitanía que actualmente están demandando atención, por ejemplo, a los incendios, una atención adecuada que ayude a mitigar este impacto. Se articulan, digamos, con organizaciones de carácter nacional para que su voz se reproduzca y se pueda ser atendida su demanda.
Otro tema importante que es indispensable, y aquí hemos visto que hay muchas debilidades, es el tema de la cohesión. Muchas veces se cumplen estas dos primeras condiciones, que es la información y la organización, pero lo que no termina de cuadrar al final para lograr un proceso de movilización es el tema de la cohesión. ¿Y por qué nosotros lo hemos identificado? Porque es en este punto que normalmente juegan muchos intereses desde los que generan la afectación hacia los afectados, que rompen muchas veces estos procesos de cohesión dentro de las organizaciones. Un ejemplo es muy claro, por ejemplo, en la afectación generada por contaminación minera en la cuenca del río Beni y demás, es que muchas veces los actores que generan la afectación, que son cooperativistas y demás, como una forma de mitigar, digamos, que a las comunidades o a las familias que se está afectando, los agregan a su operación, ¿no? Entonces, de esta manera estás volviendo al afectado parte del proceso productivo, que tiene comillas, y eso es una forma de romper la cohesión, digamos, del colectivo, porque en un mismo grupo puedes tener actores que son no solamente el afectado, sino que de alguna manera son parte de los afectadores, no sé si existe esa palabra, pero de los que están generando la afectación, ¿no? Entonces, como juegan tantos intereses económicos, ese es un ejemplo solamente. Esta condición, que es muy importante, se termina rompiendo, porque a veces hay comunidades que están igualmente afectadas, pero que tienes dos partes, ¿no? Frente a frente. Por un lado, los que están en contra de la actividad minera o la actividad productiva que esté generando la afectación, y por el otro lado, los que son afectados, pero al mismo tiempo son parte de esa actividad. Nosotros lo hemos visto, por ejemplo, cuando estábamos en Oruro y Potosí, en el caso, por ejemplo, Cantumarca, en Potosí, cuando hablábamos con la comunidad veíamos un poco eso, ¿no? De que había familias que estaban de alguna manera o sea, no eran parte exactamente de la actividad, digamos, pero sí de alguna manera estaban en contra que se pare, sí. Entonces, eso es algo muy importante que rompe, digamos, estas condiciones, y a veces, o sea, es otro factor más que evita que estas demandas que están presentes lleguen a convertirse en conflictos. El tema de la solidaridad igual es otro tema importante, ¿no? Muchas veces no hay esa conciencia, ayer lo decían al final del día, de que el medio ambiente es una serie de factores que se unen y que funcionan de manera conjunta, y la afectación a uno tiene afectaciones a otras. Me acuerdo del padre que decía en la mañana que si una mariposa movía las alas en el Amazonas, generaba un huracán en Texas, una cosa, y obviamente esa es una exageración, pero sí de alguna manera muestra eso, que todo está interrelacionado. Pero pasa que hay comunidades que se ven afectadas ya sea por incendios y demás, y que comunidades aledañas o que zonas aledañas no se suman a esta demanda porque consideran que la afectación no está llegando a su territorio o no está llegando a su zona, ¿no? Entonces, no existen esos vínculos de solidaridad que ayudarían a fortalecer la demanda, la acción colectiva. Y finalmente, y creo que esto igual es muy importante, es un poco que va en la línea de la cohesión y de estos intereses económicos, es que en los actores movilizados, que normalmente, como les decía, son actores que tienen condiciones precarizadas, digamos, de vida y demás, exista un convencimiento de que el daño ambiental es mayor que la pérdida de ingresos por la desaparición de la actividad que lo causó, ¿ya? Entonces, es un poco poner en la balanza, frenar el daño ambiental o frenar la subsistencia de las personas, porque efectivamente no es que estamos hablando con comunidades que tengan una lógica capitalista atroz, simplemente es una lógica de subsistencia, ¿no? Cuando tienes una situación precaria, el tener que sopesar entre sobrevivir o mantener el nivel de afectación pesa mucho, ¿no? Entonces este es un factor muy importante que también es otro de las condiciones que está evitando de alguna manera que todas estas demandas, estas afectaciones lleguen a la calle con la facilidad que otros temas están llegando a la movilización dentro de la conflictividad. Entonces, para dar un poco un dato rápido, nosotros hemos como que dividido, si quieren, cuáles para nosotros, después de hacer todo este trabajo de sistematización y demás, son actualmente las principales presiones ambientales y cuál es el porcentaje de conflictos asociado a estas presiones. El primero que verán, que es el que se come la torta, digamos, con casi el 50%, es el tema de la contaminación. Ahora,
el tema de la contaminación como un gran paraguas, ¿no? Yo daba el ejemplo un poco de la contaminación minera, que creo que ahorita es muy importante, no solamente en tierras altas, sino ahorita en tierras bajas por el tema del mercurio y demás. Pero hay muchos factores en Bolivia relacionados a la contaminación, desde cosas muy incipientes, bueno, no incipientes, pero que se están analizando recién más a profundidad con el tema de la contaminación atmosférica, como por ejemplo, o temas más latentes que no están mucho en la agenda pública, como es el tema de la contaminación por recursos sólidos, perdón, por residuos sólidos. Actualmente, solamente los 3 municipios, digamos, cabeza de departamento, que son La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, tienen plantas de relativo tratamiento de residuos, ¿no? Que tienen bemoles de funcionamiento. Existe una normativa en Bolivia que obliga a todas las entidades municipales a implementar plantas de tratamiento de residuos sólidos hasta 2025 y lamentablemente por falta de recursos económicos y técnicos no se está logrando, ¿no? Entonces en la mayoría o en muchos de los municipios de Bolivia lo que tenemos son botaderos de residuos que no tienen gestión, ¿no? Entonces, solamente daba ese ejemplo porque la contaminación es un gran paraguas, ¿no? Que va desde la contaminación de fuentes de agua por actividad extractiva, contaminación por residuos sólidos, contaminación por uso de agroquímicos y demás, ¿no? Entonces, ese es el principal campo que ha generado conflictos en estos últimos 8 años. ¿Ya? La mayoría sí efectivamente relacionados a contaminación minera, sobre todo de fuentes de agua por mercurio, pero estos otros que les mencionaba también han estado presentes. El segundo, y creo que aquí en Tierras Bajas es especialmente, no sé cómo voy con el tiempo, estamos bien todavía. El segundo, y creo que es aquí en Tierras Bajas es especialmente llamativo, es el tema de conflictos relacionados al uso de suelo, que más bien es relacionados al cambio de uso de suelo, ¿no? Todos sabemos idealmente que todos los municipios y departamentos deberían tener sus planes de ordenamiento territorial, donde se establece cuáles son los suelos de uso forestal, de uso agrícola y demás. Y lo que está pasando es que por diferentes actividades extractivas, bueno, productivas en este caso, intensivas, se está cambiando el uso de estos suelos. Y lamentablemente lo que está pasando es que el proceso, digamos, de acceso a estas tierras para cambiarles el uso tiene matices bastante violentos, ¿no? En el caso de, insisto, de Santa Cruz, es muy particular cómo se están tomando tierras que tienen un uso forestal, por ejemplo, o se está ingresando a áreas protegidas para deforestar y plantar soya y otro tipo de cultivo intensivo, ¿no? O extensivo. El caso de Cochabamba igual es un caso bien particular porque toda la zona periurbana, digamos, del municipio de Cochabamba es tradicionalmente agrícola. Y lo que ha pasado en la última década es que ha habido muchos conflictos bastante violentos en los que se ha tomado la tierra agrícola y se le ha cambiado el uso para temas urbanos, ¿no? Y eso no solamente genera una afectación ecosistémica, sino que también afecta de manera social a las personas porque se está quitando su medio de vida, ¿no? Asignado al tema de la producción agrícola. Entonces, este segundo campo es un campo bien interesante y de todos los campos es el campo que genera más violencia en los conflictos, ¿no? Que genera más enfrentamientos, genera heridos, en algunos casos ha generado muertos y demás. El siguiente campo, perdón, es el de la sequía y la escasez de agua. Eso tiene matices actualmente y es el relacionado a que, como alguien lo decía ayer, igual en el último panel, y que decía que las guerras futuras van a ser por el agua, y si bien obviamente se puede matizar y demás, efectivamente el agua se está volviendo un bien cada vez más escaso, ¿no? Por 2 factores. Uno, porque estamos rompiendo los ciclos hídricos, que obviamente ustedes, todos los que están aquí, me imagino que conocen el tema, entonces les estoy diciendo obviedades. Pero otro tema importante es que en algunas zonas, sobre todo en las que están relacionadas a la explotación minera, la escasez se da no por la falta del líquido elemento necesariamente, sino por la incapacidad de usarlo por los altos niveles de contaminación. No sé si me dejo. Hay zonas donde efectivamente hay fuentes de agua y demás, pero que ya han sido mediadas por actividades productivas mineras y que por lo tanto el agua que sale, digamos, a la cuenca donde van a utilizarse para ganadería, para regado de cultivos y demás, ya está contaminada,
¿no? Entonces, ya hay cierta conciencia de que esa agua no se la debe utilizar porque va a generar afectaciones y por lo tanto, la poca agua que queda de ojos de agua y demás que no ha sido mediada por esta actividad minera, muchas veces es insuficiente para la subsistencia de estas personas. El caso en La Paz, bueno, La Paz con la frontera con el Perú de la cuenca del río Suches, por ejemplo, es absolutamente ejemplificador en este tema. El caso de la cuenca Catari, igual en La Paz, que llega hasta el lago Titicaca, igual tiene matices que no necesariamente es actividad minera, pero que está contaminada por temas de residuos de la ciudad del Alto y demás. Entonces, este tema del agua es un tema muy importante y que está adquiriendo mayor preeminencia porque lamentablemente, a pesar de que está sucediendo hace mucho tiempo en el área rural, es reciente que en las áreas más urbanizadas estemos sintiendo esta falencia, ¿no? El año pasado en La Paz, por ejemplo, se hablaba de una sequía, que había racionamiento y obviamente recién se ha metido un poco en el imaginario público, pero es algo que está pasando en otras zonas hace mucho tiempo, ¿no? Y luego son otros tipos, el tipo de la deforestación igual es un campo de conflicto que tiene niveles de violencia y de importancia muy alta, y como les decía, se da por temas de actividades productivas o el tema de los incendios que estamos viviendo ahora, es otro tema que está generando estos conflictos y que genera obviamente afectaciones. Y luego, bueno, otros, la producción agropecuaria, que ya la conocemos, y finalmente es el tema de grandes obras de infraestructura, que son menores cuantitativamente, pero igual en casos cuando se construye una carretera sabemos que eso tiene afectaciones al ecosistema y que obviamente eso puede generar conflicto. Aquí creo que no se ve muy bien, pero justamente lo que quería mostrar en este mapa, luego lo van a poder, al final hay un QR para que puedan descargar la investigación si les interesa y verlo con más calma, es un poco ver los municipios según la afectación que tienen por estos conflictos. Hay municipios que tienen un tipo de conflicto que puede ser por deforestación o por sequía y demás, y hay municipios que, lo van a ver en más detalle, que están totalmente interpelados por estas temáticas porque tienen conflictos por más de relacionados a 2 o 3 presiones ambientales, ¿no? Entonces, eso es bien complejo. Ahora, en el caso de las ciudades capitales, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que sobre todo Santa Cruz salta un poco, que tiene 4 o 5 tipos de conflictividad en el ámbito ambiental, eso hay que tomarlo con pinzas porque en la trayectoria de conflictos en Bolivia, las capitales siempre han sido como entes, como espacios de movilización, a pesar de que la afectación esté en otro territorio. Es decir, yo como actor demandante entiendo que si me movilizo en San Matías solamente en la población, probablemente las capacidades de que atienden mis demandas son muy limitadas, ¿no? Entonces me movilizo a las ciudades capitales para realizar una movilización que pueda visibilizarse de mejor manera y por lo tanto aumentar mis posibilidades de atención. Entonces, este es un mapa interesante que está más desarrollado ya para ir terminando, porque creo que tengo, ¿sí? Para no alargarme mucho, nosotros como les decía, la investigación tiene 2 partes. El primero es el de las presiones ambientales, esta sistematización que hay muchas instituciones que la hacen y que nosotros le hemos trabajado, pero creo que nuestro aporte está justamente en trabajar los perfiles de la movilización, la caracterización de los conflictos ambientales. Entonces nosotros en este segundo campo hemos trabajado un poco en cuáles son los patrones de movilización, no solamente desde las condiciones necesarias para este proceso, sino en cuál es el ciclo, si quieren, que cuando ya se da una movilización presenta, digamos, ¿no? Se presentan los actores demandantes. Nosotros hemos identificado, y no solamente es en el tema ambiental, que el primer paso siempre son las vías institucionales. Lo que para nosotros es una paradoja, porque cuando vemos, por ejemplo, las encuestas de la POP sobre la percepción y no respeto, pero de confianza en las instituciones del Estado, vemos que es muy baja, pero al mismo tiempo, siempre el primer canal de denuncia es por vías institucionales. Nosotros, hablando con los actores movilizados y demás, como les digo, no solo en este campo de conflicto, vemos que el primer paso, digamos, de casi todos los conflictos es primero ir por las vías institucionales, primero presentar notas, tratar de buscar alguna reunión con alguna autoridad local y demás para plantear esta demanda, ¿no? Después, hemos identificado que otro canal que está siendo cada vez más recurrente dentro de la vía institucional
son estos tres tipos legales, si quieren, de acción. El primero es la acción popular, que se da a partir de la implantación de estas salas constitucionales hace unos años atrás. El segundo es la acción preventiva y el tercero es la acción de cumplimiento, que todas están, de alguna manera, están normadas en el aparato jurisdiccional boliviano, pero que para nosotros son llamativos porque, de alguna manera, obviamente hay que verlos a detalle y demás, lo que hacen estos mecanismos es como que buscar que los entes llamados al cumplir la norma lo hagan, ¿no? No sé si me dejo entender, es que se está buscando a partir de estos instrumentos que el Estado de alguna manera cumpla su rol de fiscalización, cumpla su rol de control y demás. Entonces, si bien son mecanismos interesantes, sobre todo el más efectivo hasta el momento es el tema de la acción popular. Hay varias experiencias de pueblos indígenas que han logrado acciones populares a su favor. Es llamativo, no es una paradoja, y va un poco en la línea con la paradoja anterior. Cuando se ven los niveles de confianza del aparato judicial en Bolivia es bajísimo, pero al mismo tiempo es un canal. Nosotros, para fortalecer un poco esta correlación, hemos descargado todas las sentencias relacionadas a avasallamiento del Tribunal Agroambiental y las hemos cruzado, las hemos correlacionado en el tiempo con todos los conflictos sociales relacionados a temas de avasallamiento. Y lo van a ver en el libro, la correlación es directa, es bien interesante, eso es una correlación positiva, obviamente con bemoles, ¿no? El modelo se puede ajustar y demás, pero a nosotros nos llamaba la atención de que en momentos de mayor crisis, o sea, de mayor conflictividad por estos temas de avasallamiento, y que al mismo tiempo hay una pugna en la calle, si quieren, o sea, en el territorio hay enfrentamientos y demás, en paralelo se utiliza la vía jurisdiccional, la vía especializada para tratar de dirimir estos temas, ¿no? Entonces, esas son algunas cosas que nosotros hemos encontrado que nos llama la atención y que sería interesante profundizar. Entonces, luego de estos instrumentos más legales, si quieren, de denuncia, de búsqueda de atención, hay otros canales que hemos identificado desde los actores demandantes, que son, por ejemplo, la solicitud de informes técnicos a entidades especializadas, lo que es un poco respaldar el entendimiento de la afectación en el afectado con otras organizaciones que trabajan estos temas de manera más técnica, si quieren, ¿no? Que a veces respalda un poco la posición para la lucha o la demanda futura. El segundo que hemos visto algunos casos a partir de ciertos legisladores que son un poco, que tienen mayor sensibilidad sobre este tema, porque al mismo tiempo hay legisladores que también son parte de los que generan la afectación, es la petición de informe escrito desde este nivel legislativo a las entidades llamadas a fiscalizar, ¿no? Por ejemplo, peticiones a la JAM, peticiones a la Autoridad de la Madre Tierra y demás. El tercero, que es algo relativamente, que nosotros hemos identificado que en algún punto se perdió, pero que en los últimos tiempos se ha retomado un poquito, es el tema de la denuncia a partir de la Defensoría del Pueblo, pero con la característica de que se da específicamente con los representantes locales, es decir, los delegados defensoriales en zona, ¿no? Estos delegados nuevamente, porque ya lo hacían antes y luego se perdió un poco ese rol, están nuevamente siendo entes de denuncia, de intermediación en estos conflictos, en estas afectaciones. Bueno, las denuncias penales, que hay muchas en diferentes conflictos, pero como sabemos al final a veces priman otros intereses y no tienen realmente un uso práctico. Y finalmente otro canal, que son las denuncias internacionales, que igual han tenido cierta eficacia, por lo menos en el sentido de sentar precedentes, ¿no? Efectivamente, el Tribunal de los Derechos de la Naturaleza y demás no es vinculante, pero por lo menos el denunciar estas afectaciones ambientales, estas afectaciones a derechos a partir de estos entes, generan cierto precedente que puede ser de utilidad más adelante. Nosotros, como les decía, hemos tratado de esquematizar un poco estos patrones de movilización desde la conversión de lo que nosotros le llamamos problemática ambiental, que es este paso previo a convertirse en conflicto desde como nosotros lo entendemos y les comentaba hace un momento, hasta el desenlace mismo del conflicto. Como les decía, la problemática ambiental muchas veces parte de
las acciones institucionales, que pueden ser previas, es lo que les decía, que pueden comenzar con notas y demás, que pueden ser paralelas al mismo tiempo de que ya el conflicto ha comenzado su ciclo de escalamiento o está en una fase de desescalamiento, o pueden ser posteriores a que el conflicto haya desescalado. Ahora, ya lo van a poder ver con más detalle, pero básicamente lo que nosotros hemos identificado en este ciclo es que una vez una problemática ambiental cumple la mayoría de estas condiciones para convertirse en un conflicto social y pasar de la solamente manifestación de la afectación a la demanda ya y las acciones de hecho, cumple un ciclo que, para resumirlo, es así más o menos. Cuando el actor demandante plantea o ya lleva adelante medidas de presión, lo que hace es ejercer su medida, y esto puede tener dos caminos, aunque suene bastante obvio, pero es importante manifestarlo, que es que ante la falta de atención de sus medidas, estas tiendan a radicalizarse, ¿no? Es decir, yo como actor demandante he bloqueado la carretera 3 días o he entrado en huelga de hambre, y como no estoy recibiendo la atención del demandado, entonces busco radicalizar mi medida para justamente llamar esa atención y, por lo tanto, intentar de que se atienda mi demanda de la manera más efectiva posible. Eso puede lograr que se atienda, o al mismo tiempo puede pasar, y de hecho pasa mucho lamentablemente, es que a pesar de que se radicalizan las demandas y demás, muchas veces los actores no son atendidos, ¿no? Simplemente el demandado apela al desgaste del actor movilizado y que con el tiempo esta demanda se desactive. Si a esto le sumamos de que la mayoría de los actores movilizados en conflictos ambientales tienen condiciones socioeconómicas precarias, aumenta la posibilidad de que esta no atención genere lamentablemente la desactivación del conflicto sin lograr una atención adecuada, ¿no? Entonces, en el conflicto, este ciclo también ayuda no solamente a la atención, a este compás de espera y la reactivación, bueno, o la desactivación por la no atención, sino lo que ayuda normalmente cuando no se logra esta atención es a por lo menos visibilizarse en la opinión pública. En esta base de datos que les decía de 2 millones de noticias, hemos jugado un poco para tratar de coincidir ciertos momentos de mayor conflictividad ambiental, por ejemplo el tema de incendios el 2019, con la atención de los medios de comunicación. Y si bien no hay tampoco, o sea, no es una correlación totalmente positiva, sí en algunos momentos se genera mayor atención o sea, todos, bueno, sabemos que los medios de comunicación, obviamente con bemoles, las redes sociales y demás, tienen cierta capacidad de influir en la agenda pública, ¿no? Lo que llaman la agenda setting y demás. Entonces, sí existe cierta correlación, y lo que nosotros planteamos un poco es que, con bemoles, insisto, es como un elemento de retroalimentación conjunta, ¿no? O sea, los actores se retroalimentan de un poco o sea, al plantear el conflicto, se retroalimentan de esta información y pueden como que establecer un poquito mejor su causa, su agenda, y aumentar por eso sus posibilidades de atención, ¿no? Entonces, para terminar el ciclo, al final, cuando no se atiende, el conflicto simplemente puede desactivarse y perderse en el tiempo, que pasa mucho, pero también pasa que conflictos se desactivan, los actores se rearticulan y se reactiva el conflicto y se vuelven a movilizar. El detalle con esto es que cuantitativamente hablando, los porcentajes de mayor violencia en conflictos que se han reactivado por no haber sido atendidos inicialmente son mayores. Es decir, los actores entienden que para ser atendidos necesitan apelar a medidas de presión más violentas, porque en una primera instancia no han sido atendidos. Entonces, eso genera que estos conflictos tendencialmente puedan ser más violentos, ¿no? Y no solamente en el tema ambiental, sino en general en toda la conflictividad. Y bueno, en algunos casos se logran acuerdos y en otros casos se logran acuerdos que desactivan coyunturalmente el conflicto, pero que al incumplirse, digamos, estos acuerdos, los conflictos se reactivan. Nosotros calculamos que todos los meses en Bolivia, en general en la conflictividad nacional,
el 20% de conflictos está relacionado a demandas que ya han sido atendidas con anterioridad, pero que su atención ha sido netamente coyuntural y que si bien ha desactivado el conflicto en ese momento, se vuelven a activar en meses posteriores, ¿no? Este es un ejemplo muy claro. Y como les digo, esos actores tendencialmente son más violentos, porque obviamente saben que ante las mismas medidas de presión, su demanda no tiene tantas posibilidades de ser atendida, ¿no? Entonces, para ir ya cerrando y hablar de la atención de las demandas, y esto no solamente se aplica a temas ambientales, sino en general, la atención en general a los conflictos sociales, pero especialmente ambientales, es muy limitada. Del 100% de esos conflictos que nosotros hemos registrado en estos 8 años, solamente el 7% ha tenido algún nivel de acuerdo, ha tenido algún nivel de atención efectiva. Y esos acuerdos a los que se han llegado, nosotros les llamamos de dudosa validez, porque muchos de ellos se han vuelto a incumplir. Entonces han generado que estos actores en el futuro se vuelvan a movilizar, ¿no? Entonces, lamentablemente, la atención desde los diferentes niveles del Estado y también los interpelados del sector privado es muy limitada, ¿no? Y aquí hay un tema que, bueno, ya lo conocemos, se da en otros campos de conflicto, es que la atención también está relacionada a la cercanía, de alguna manera, política del actor, ¿no? Porque no hay que olvidarse que los conflictos ambientales tienen un porcentaje muy chiquito que están generados por los que generan la afectación. No sé si me dejo entender. Los que son, a veces los que generan la afectación también se movilizan en conflictos sociales para aumentar, por ejemplo, de alguna manera privilegios y demás. No sé si se acuerdan, hace unos meses atrás los cooperativistas auríferos han tomado el centro de La Paz y se han movilizado demandando permisos, por ejemplo, para ingresar a áreas protegidas o poder seguir operando sin licencias ambientales y demás. Entonces, si bien la mayor parte de los conflictos sociales generados en este campo es por los afectados, también hay un pequeño porcentaje que es generado por los que generan la afectación, discúlpenme la redundancia. Pero cuando se ve la atención a estos pocos conflictos generados por los que generan la afectación, perdón, la vuelta, se puede notar que son atendidos de una manera mucho más efectiva que cuando los afectados se movilizan, ¿no? Por temas políticos, económicos y demás. Entonces, en general, la atención a estas demandas es muy limitada para los que ya tienen condiciones precarias y normalmente no se está atendiendo, digamos, adecuadamente estas temáticas. Para finalizar ya, tal vez hacer un balance un poco de los resultados y las consecuencias. Por un lado, no todo es necesariamente, todo lo que he planteado es bien oscuro si lo quieren ver de alguna manera, porque el panorama no es alentador en cuanto a esta conflictividad ambiental y creo como todo relacionado a lo medioambiental, especialmente en nuestro país. Pero tiene algunos resultados y algunas consecuencias positivas. Por un lado, los conflictos permiten visualizar o visibilizar, mejor dicho, la temática ambiental, que muchas veces está sobrepuesta por otras urgencias del contexto, ¿no? Entonces, cuando surgen estos conflictos, se visibilizan un poco estas temáticas ambientales que son importantes de discutir. El caso de los incendios hoy en día, que estamos viviendo en Roboré actualmente en estos días, es un ejemplo de eso. Nos hemos olvidado completamente de los incendios hasta el mes pasado. Hoy en día tenemos 10.000 puntos de calor, no estoy seguro, creo que estaba leyendo eso esta mañana, o estoy dando un dato así muy grande, pero tenemos un número enorme que se ha presentado y que los habíamos olvidado hasta hace unos meses atrás, ¿no? Entonces, ver los conflictos cuando se desencadenan es una forma de visibilizar estas problemáticas que es importante mantener en la discusión pública, ¿no? Otro tema bien interesante que ha salido de casos de conflicto que no necesariamente ha sido totalmente atendidos, pero que es como que una esperanza, si quieren, es que los conflictos, de alguna manera, en algunos casos, permiten tener actores colectivos conscientes, ¿no? Los conflictos han generado que tanto los actores afectados como actores que se suman con ciertos niveles de solidaridad, como colectivos ambientalistas o a veces la población en general, profundice un poco el conocimiento sobre estos temas y por lo tanto aumente su conciencia sobre la importancia de estos temas ambientales. Y eso ha surgido a partir de ciertos conflictos. Y finalmente, la formulación de una agenda ambiental alternativa, que eso ya se está dando, pero los conflictos apoyan en esto. Y es un poco, lamentablemente, lo que dice Eduardo Budín en uno de sus textos recientes, que dice, lamentablemente el extractivismo goza de muy buena salud en estos días,
¿no? Entonces, justamente los conflictos apoyan de alguna manera a cuestionar este modelo desde la conciencia de las afectaciones que se están dando y que están generando estos conflictos asociados, ¿no? Y por otro lado, y eso pasa un poco hoy en día en muchos campos de conflicto, lamentablemente, a pesar de que los actores demandantes hacen un esfuerzo de poder movilizarse, de poder destinar los recursos limitados que tienen a la lucha, a la denuncia, a la movilización, lamentablemente los resultados son magros todavía, ¿no? Como lo que les decía, solamente uno de cada 10 conflictos es atendido, ¿no? En temas ambientales. Entonces, a pesar de esta creciente tendencia, de esta mayor conciencia, mayor lucha y demás, todavía los resultados de los conflictos son limitados y por lo tanto, cuando la vía institucional falla y el campo de conflicto también falla, es que queda un poco, ¿no? Porque ya la indefensión es total de alguna manera. Lo que les decía, el alto costo para los movilizados, en muchos casos son poblaciones con recursos limitados. Movilizarse implica un costo, dejar su actividad productiva para protestar implica un costo. Y si no logras una atención a tu demanda es complejo porque no te quedan muchos caminos, ¿no? Entonces tus derechos están absolutamente vulnerados. Y finalmente estos dos puntos lo que están generando es una frustración y malestar social y en muchas poblaciones vulnerables una sensación de condena, ¿no? Yo acuerdo muy claramente cuando estábamos haciendo entrevistas en San Rafael, aquí en la Chiquitanía, cuando hablábamos con jóvenes que se habían movilizado en contra de una actividad productiva, nos decían, bueno, si esto no cambia, solo me queda migrar, ¿no? Y migrar en condiciones muy complejas a las zonas urbanas, ¿no? Entonces, eso es un tema creo que hay que profundizar en esto, que esta vía de la lucha en la calle, de la reivindicación de tus derechos, no está alcanzando los resultados que debería alcanzar y por lo tanto, de alguna manera está, no quiero utilizar la palabra condenando, pero está cuestionándonos qué otros caminos tenemos para que estas poblaciones vulnerables defiendan sus derechos, ¿no? Y bueno, para no terminar, siempre ponemos, cuando presentamos esto de la investigación, es que si bien el panorama es muy complejo, lo que nos esperanza desde la Fundación UNIR es que hay muchas organizaciones de sociedad civil que están trabajando por justamente defender el patrimonio ambiental, las condiciones de vida, los derechos y la naturaleza en Bolivia. Y creemos que ese es un poco lo que nos debería alentar a seguir en este camino, como por ejemplo la universidad que está con estos espacios y con otras iniciativas. Y creo que a pesar de ese panorama muy complejo que he presentado y que presentamos en la investigación, es a lo que tenemos que apuntar. Les agradezco mucho, los invito a que si gustan descargar la presentación, la puedan hacer con el QR, está en la página de la Fundación UNIR. Y bueno, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, querido licenciado. Ahora vamos a pasar a la parte de preguntas. Por favor, las personas que quieran hacer una pregunta, les vamos a pasar el micrófono. Aquí creo que hay una. Acá. Adelante, por favor. Sí, como quiera. Buenos días. Respecto a los datos que nos lanzó sobre, por ejemplo, la cantidad que han identificado de conflictos, ¿hay estos datos a manera regionalizada? Porque me imagino que en la parte andina o minera sí es la contaminación lo más alto, pero por departamento sí es mejor para que uno pueda hacer ese análisis. Sí, justamente en la investigación hay todo un subacápita que son la data, específicamente de todas estas presiones ambientales. Ahí la van a poder ver un poco por departamento, la van a ver por temática y demás. Como usted bien dice, las afectaciones no son iguales en todas las zonas, ¿no? Entonces sí, nosotros hemos filtrado toda la información porque nuestro punto de observación mínimo es el municipio. Entonces, a partir de eso lo pueden ver. Igual si quisieran alguna información específica, nosotros tenemos la base de datos, nos pueden contactar, pueden escribir, bueno, mi correo es hpacheco@unirbolivia.org y nuestro rol es justamente difundir información. Entonces, cuando nos hacen solicitudes académicas y demás, les damos reportes de nuestra base de datos, sí. Muchas gracias. Hola. Bueno, felicidades primero por la investigación. Justamente hablando de estos datos, me parece más que una pregunta, un comentario.
contaminación 46%, uso de suelo 20%, agua 15%, deforestación 9% y producción agrícola 3%, ¿no? Para mí es muy interesante ver esto porque se habla mucho del cambio climático. Hay muchas exposiciones que hablan de cambio climático, pero lo interesante de esto es que en ningún momento hay un porcentaje de cambio climático o que se pueda leer en este porcentaje cambio climático. Y para mí es clave eso, porque cambio climático es nada más que un punto dentro de toda la problemática ambiental real en la cual el mundo se está viviendo. Y creo que se confunde mucho como si fuera la causa y la única problemática existente. Y creo que justamente la contaminación que no proviene del cambio climático, el cambio y uso de suelo que no proviene del cambio climático, el agua que no necesariamente viene del cambio climático, etcétera, etcétera, deforestación, problemas de agro, porque son avasallamientos de las empresas, etcétera. Creo que es un tema interesante a discutir para enfocar mejor el problema ambiental, que como usted lo mismo lo ha expuesto, en la realidad el cambio climático es más nos defenderemos de lo que el clima nos puede hacer frente al agua, a la sequía, frente a la deforestación que puede llegar, pero concretamente el problema, por supuesto, es más humano que de un tema del clima. Gracias. Mira, para nosotros desde nuestra visión institucional y personal, el cambio climático es un hecho tangible que justamente se está acelerando por todas estas presiones que nosotros manifestamos, ¿no? El cambio climático es algo que se está generando, o sea, no es algo que se genera, es algo que siempre ha existido, pero que nosotros desde el humano lo estamos apresurando justamente por todas estas afectaciones ambientales, ¿no? Estamos apresurando todo este proceso a partir de la contaminación, como bien dice, del cambio de uso de suelos, de la deforestación y demás. Entonces, yo creo que hay que entender al cambio climático y los expertos me ayudarán porque mi expertise es más el área social, como este fenómeno que el humano está acelerando a partir de la omisión y la acción en todos estos campos, ¿no? Porque al perder bosque, 1.8 millones de hectáreas, si mal no estoy, creo que el dato ha salido ayer, estamos acelerando ese fenómeno, estamos rompiendo los ciclos de recarga hídrica, estamos violentando ecosistemas, estamos apoyando la pérdida de bosque y de especies animales y demás. Entonces, creo que esa es un poco la reflexión, y lo que nosotros buscamos con estos datos es visibilizar cómo nosotros desde el contexto boliviano estamos aportando a esto, desde nuestro modelo extractivo y todos los conflictos que se generan. Buenos días, mil gracias por tu presentación, me pareció súper clara, interesante, tengo el informe, he empezado a leerlo, pero me has ahorrado con el resumen. Qué bueno, me alegro. Respecto al punto que mencionabas de que para ustedes era un poco como una inconsistencia entre el hecho que la gente generalmente manifiesta desconfianza con el sistema judicial, pero sin embargo cuando hay estos conflictos apelan, digamos, a los instrumentos legales y judiciales. Yo me preguntaba si muchas veces más que una confianza en la justicia es tal vez un sentido de cierto pragmatismo, en el sentido de que muchas veces, si quieres apelar y hacer visible estos casos a nivel internacional, vas a tener que agotar los recursos legales y judiciales nacionales, ¿no? Y de esa manera poder llegar a, ya sea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte, etcétera, y son parte de los requisitos, ¿no? Entonces, creo que ahí también hay un cierto pragmatismo. Por otro lado, quería saber qué piensas del rol de los medios de comunicación, de la prensa, los medios de comunicación formales, justamente en la difusión de la información sobre los conflictos, ¿no? Porque si los periodistas estuvieran mejor informados sobre lo que es el cambio climático, cuáles son las causas y las consecuencias, seguramente tal vez la manera de informar saldrían a relucir más casos relacionados con esto. Y muchas veces por desconocimiento
conectan con temas o más sociales o de otro tipo, y entonces ahí tal vez se pierde también esa información. Y finalmente una última pregunta, perdón. Por favor. Si crees que el establecer mecanismos más formales de gestión de conflictos sería una manera de no sé, aportar una solución a este tema de los conflictos en Bolivia. Muchas gracias. Sí, sobre la primera pregunta sobre el tema legal, sí, efectivamente entendemos que es un poco el camino para luego llegar a la denuncia internacional, pero lo que nosotros veíamos un poco es que si tomamos en cuenta el universo de conflictos que han llegado a esta denuncia en comparación con los que siguen el camino legal, no hay necesariamente una correlación, por eso nos llamaba la atención, ¿no? Son muchos los conflictos que van por la vía judicial, pero no necesariamente esa misma cantidad llega, digamos, porque además hay otros costos, es muy complejo llegar a la denuncia internacional, creo que son pocos porque justamente eso no hay necesariamente los medios, ¿no? Pero es interesante y a nosotros nos llamaba mucho la atención porque nuestra confianza en el aparato judicial es muy baja, pero al mismo tiempo hay como esa trayectoria histórica de apelar al nivel judicial, ¿no? Sobre el tema de los medios de comunicación es bien interesante porque nosotros desde la Fundación hemos tratado de abordar el tema de la la cobertura mediática sensible al contexto conflicto, le hemos llamado. Y es un poco, hemos intentado capacitar en algún momento, porque obviamente los recursos cada vez son más limitados y no se ha podido continuar, pero capacitar un poco a los periodistas, a los que atienden, a los que reportan, digamos, los conflictos, para que sean sensibles al contexto que están reportando y sensibles a mostrar el conflicto en su mayor dimensión posible. Lamentablemente, los conflictos, y eso disculpen que suene muy duro, solamente son llamativos en la medida en la cual generan algún nivel de, no es amarillismo necesariamente, pero de noticia, sí, o sea, como por ejemplo, perdón que me extienda, pero últimamente nos llaman y nos dicen, ¿qué opina la Fundación UNIR de que hay 50 conflictos? Decimos, todos los meses hay 100, ¿no? No estoy minimizando el contexto en absoluto, porque el contexto es complejo y demás, pero es llamativo ese dato de conflictos porque, o sea, como que llama la atención en un contexto bien delicado como el que tenemos, pero no hay realmente mucho el interés, lamentablemente, sin cuestionar el tema periodístico, porque cada quien tiene sus prioridades, de mostrar un poco el conflicto desde su entendimiento más complejo. Así todo, pero nuestra principal fuente de observación son los medios de comunicación. Pero nosotros lo hemos matizado, hemos generado un modelito bueno, yo no, porque los expertos lo han generado, un modelo de lenguaje y inteligencia artificial que todos los días está minando información, no solamente de medios tradicionales, sino también de redes sociales. Obviamente ahí hay que tener muchos más filtros, hay que tener mucho cuidado para validar y verificar la información, pero es interesante cómo las personas desde ciertos espacios se están convirtiendo en difusores de información y entre ellos información de conflictos, ¿no? Entonces, creo que hay que repensar un poco este rol de los medios, pero es difícil luchar con estas prioridades más mediáticas que tienen. Sobre el tema de los canales formales de la gestión de conflictos, la Fundación UNIR Bolivia trabaja hace 15 años en canales, en formas, digamos, de capacitación, de concientización sobre los MARCs, que son los métodos alternativos de resolución de conflictos, y es complejo, porque es una atención integral de conflictos implica tener cierta estructura relativamente capacitada, con medios y con ciertas condiciones básicas de sensibilidad al contexto conflicto, incluso del enfoque de no harm, de no hacer daño y demás, que es muy difícil que hoy en día las entidades públicas con los medios reducidos que tienen y que son los principales llamados a atender conflictos, lo hagan, ¿no? Nosotros, estamos hablando institucional, discúlpeme, pero nosotros capacitamos constantemente a entidades, sobre todo de nivel municipal, y es bien interesante porque siempre hay un compromiso y demás, pero lamentablemente has trabajado un año con esos funcionarios públicos que están atendiendo de manera integral el conflicto, hay un cambio de año y el siguiente año ya no está ese funcionario, o ese funcionario que trabajaba en la dirección de gobernabilidad, por ejemplo, ahora está en zoonosis, ¿no? Entonces, es complejo porque
insisto, nosotros no somos salvadores de nada, ni mucho menos, pero ese esfuerzo, no solamente nuestro, sino de la cooperación que nos ha acompañado a hacer eso, se diluye un poco porque esos canales institucionales se pierden, porque ese personal o ya no está o está en otra área. Entonces, lo que sí estamos convencidos actualmente y que estamos trabajando en ese campo es que la gestión de conflictos, la atención de conflictos tiene que ser desde sociedad civil y nosotros como institución de sociedad civil desde un rol asesor, ¿no? Nosotros estamos actualmente asesorando a las organizaciones, por ejemplo en Cochabamba estamos trabajando con diferentes organizaciones sociales con el tema de la implementación de una nueva planta de residuos sólidos, para que ellos de alguna manera tengan ciertas sensibilidades al conflicto, cierto entendimiento. Entonces, si ese rol asesor lo combinas con las capacidades muy importantes que ya hay en las organizaciones, creemos que es por ahí un poco el camino, porque ya crear los mecanismos, que es una opinión muy personal, creo que en este contexto bien particular es bien difícil, creo yo, porque ya se ha intentado, hay instituciones que están trabajando, y se han invertido muchos recursos y creo que los resultados no han sido tan, digamos, los más adecuados, ¿no? Muchas gracias. 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 Perdón, ya me estaba. ¿No hay nadie más? Gracias. Bien, primero le agradezco mucho por la presentación porque creo que realmente el estudio es una ventana para poder analizar la realidad que acaba de explicar y el esfuerzo de encontrar información que en el país, por supuesto, es tan compleja de encontrarla o es inexistente. Sin embargo, quiero hacer una reflexión sobre el estudio mismo y el enfoque, y usted después me corregirá porque no he tenido la oportunidad de leerlo. La aproximación al conflicto tiene una raíz, y la raíz indudablemente es jurídica. O sea, es el marco normativo, es un gobierno, es un país, es un Estado que tiene una constitución política, que tiene una relación de normativas que deben establecer la forma en que los actores se interrelacionan, incluyendo el propio Estado. Solamente, entonces, primero la pregunta viene si es que ustedes han revisado esto, porque lo que han visto evidentemente son las consecuencias o la tipología del conflicto, pero no la raíz, o tal vez sí la han visto, no sé, esa es la pregunta. Porque lo que bien mostraban las estadísticas, 46% de contaminación, todo el mundo sabemos que la ley ambiental establece que las normas de medición de la contaminación las establecen los municipios. Y eso no es un tema jurídico de que es o blanco o negro, porque ahí hay estándares, hay mediciones, hay redes, y es fácil encontrar si es que el agua está contaminada o el contenido del agua está contaminada. O sea, eso no hay dónde discutir porque un análisis técnico te lo dice. Por ejemplo, en el caso de uso de suelos, pues todos tenemos un código civil y penal que norma la propiedad de la tierra. En el caso de la sequía, tenemos una ley de 1913 del agua, no tenemos ley de cuencas. Entonces, podemos más o menos inferir, y por eso es la pregunta, de que el conflicto se genera no tanto por un problema, sino porque el marco normativo del país es débil o contradictorio o vacíos tan grandes en los cuales evidentemente es imposible de encontrar una solución si no llegas a unos estratos jurídicos. Inclusive en los estratos jurídicos no existe en Bolivia el tema de los antecedentes, ¿no es cierto?, de sentencias previas como una alimentación. Y finalmente, lo que tú decías, la frustración, debería derivar en un feedback en actualización de normativas. O sea, es decir, la solución del conflicto, cualquiera que fuese, debe derivar en una mejora en la norma. Es decir, que los juristas, abogados, municipio digan, cierto, nos hemos equivocado, este rango que habíamos puesto de contaminación hace 10 años era válido. Hoy en día las consecuencias han demostrado que no, entonces cambiamos la norma. Entonces, no sé si el estudio tiene este preliminar
Y también este último paso, que es el grado de feedback o de actualización de norma, que debería de ayudar a resolver los conflictos futuros. Perdón si me he extendido, gracias. Por favor, muchas gracias. Sí, por supuesto. Bueno, nosotros dentro de la investigación, en la primera parte del contexto, hacemos un poco una recapitulación, tal vez de no todo, pero de lo que nosotros consideramos cuál es el aparato normativo que enfoca un poco la temática ambiental en Bolivia, ¿no? Desde la ley de la madre tierra y todos los decretos y demás que tocan esta temática. Ahora, nosotros entendemos que el aparato normativo es imprescindible en cualquier estado, pero justamente una de las reflexiones del libro es que en Bolivia existe mucha normativa de protección ambiental. De hecho, nosotros somos en muchos casos pioneros en la generación, por ejemplo, me corregirán, no soy abogado, pero de reconocer a la madre tierra como sujeto de derechos. Justamente nuestra reflexión va de que es, a pesar de que existe este aparato normativo que tiene un detalle muy interesante en muchos campos, el rol del Estado desde el encargado de hacer cumplir esta normativa en sus diferentes niveles es justamente lo que de alguna manera está fallando, ¿no? Entonces, es interesante lo que dice, pero nosotros lo tomamos más bien desde que uno de los generadores de los conflictos, si quiere, es que todo este aparataje normativo, que es muy importante, no se está cumpliendo en una gran medida. Y justamente la omisión del cumplimiento de esta normativa legal o el cumplimiento parcializado, si quieren, en función de ciertos actores, está generando que uno u otro campo de conflicto se exacerbe, ¿no? Y sobre la retroalimentación sería interesante, pero no sé si, y por lo menos nosotros no lo hemos visto, si se ha llegado a ese nivel de profundidad de cuestionar la normativa para, o sea, en cuanto a su cumplimiento y demás, porque no creo que haya mucho el interés en el fondo, ¿no? Entonces, yo creo que la normativa es un instrumento, o sea, es un factor más en la conflictividad que es determinante en cuanto a no su cumplimiento, es útil en cuanto se apela a que sea una herramienta para atención a la demanda, pero no es necesariamente el fondo más profundo, digamos, de los conflictos. No hay temas políticos, hay temas económicos, hay temas sociales y demás. Pero obviamente sí lo tomamos en cuenta, sobre todo en la parte que habla de tema de uso de suelos y demás. No me quiero alargar, muchas gracias, les agradezco mucho. Gracias. Le agradecemos al licenciado Huáscar Pacheco Ortega por el conversatorio que nos ha dado sobre este importante tema y también, bueno, haciendo un comentario, nosotros en la Universidad Católica Boliviana tenemos un observatorio de paz y conflictos, ¿sí?, que justamente trabaja con el PNUD y que, bueno, saca mensualmente una serie de boletines que les podrían servir a los que quisieran, ¿sí? Gracias. Vamos a entrar en un receso, por favor. Gracias.